Saludamos a la gente que nos ve a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com, así como a quienes lo hacen a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en YouTube y vas a poder disfrutar no solamente de Y Así Nos Va, sino de todos los programas de la estación en diferido, para que cuando tengas un rato libre allí, disfrutes escuchando, viendo cada uno de los programas de la estación. Bien, hoy es 30 de agosto de 2022, por supuesto. Se va a acabar el mes. Pero justamente cada 30 de agosto, desde el año 2010, se cumple un año de el asesinato, porque eso fue un asesinato, de el mártir venezolano Franklin Brito. Hoy de hecho se estarían cumpliendo entonces, o se están cumpliendo, 12 años de la muerte de Franklin Brito. Como ustedes saben, la historia de Franklin Brito, un productor agrícola del estado Bolívar, es una historia muy trágica, pero a la vez es una historia para desmentir o para echar por tierra esa idea o esa especie de que los venezolanos no están dispuestos a morir por los ideales que predican. Franklin Brito cumplió durante su vida dos huelgas de hambre, pero la segunda de ellas pues tuvo un desenlace fatal. El Estado venezolano lo dejó morir en el año 2010 y lo hizo fundamentalmente porque creía en una idea, porque defendía unos planteamientos y porque estaba dispuesto a llevar la defensa de esa idea y de esos planteamientos hasta el final, como en efecto lo hizo. Yo no sé si creyendo quizá que el Estado iba a echar atrás el proceso que había iniciado en su contra, quitándole las tierras que legítimamente eran de él, o quizá porque en definitiva era un venezolano pues que creía carta cabal en que tenía que defender sus principios, su ética y sus valores, y por eso lo llevó esa defensa hasta el final. Franklin Brito le fueron arrebatadas unas tierras, como ustedes saben, en el estado Bolívar. Se vino a Caracas al ver que la justicia local regional en Bolívar no hacía nada. De hecho, fue objeto de burlas en Bolívar y en Caracas cuando llegó a una plaza del centro de Caracas y se puso en huelga de hambre. Cayó hospitalizado después en el hospital militar. Él dijo incluso en una oportunidad que al tenerlo o retenerlo allí en el hospital militar, lo que lo tenían era secuestrado porque no lo dejaron ir a la calle con posterioridad. Y allí falleció, allí murió en el hospital militar. Estamos hablando de un hombre que pasó, dicen sus allegados, de pesar más de 100 kilos a morir en un estado de inanición en el que no pesaba más de 30 kilos. Y bueno, y las imágenes son absolutamente dolorosas. Ustedes saben todo lo que transitó Franklin Brito en esa huelga de hambre. Una huelga de hambre en la que el entonces ministro de Tierra, Juan Carlos Loyo, aquel que se hizo famoso por portar en público una pistola cuando de alguna manera vociferaba las bondades de la revolución y de la política de reparto de tierras, la revolución de Chávez en uno de los medios del Estado, lo visitó en el hospital militar. Le habría garantizado en aquel momento que pues que le iban a escuchar, que iban a tomar nota de su reclamo y de que posteriormente iban a devolverle eventualmente sus tierras. Eso nunca pasó. Y al día de hoy, pues habría que decir que Franklin Brito, quizá como ningún venezolano, en materia de defensa de la propiedad privada, porque en materia de de otros derechos, de la defensa de otros derechos, por ejemplo, el derecho a elegir, el derecho a vivir en libertad, en democracia. Pero yo diría que en defensa de la propiedad privada, creo que ningún venezolano como Franklin Brito ha llevado la lucha hasta el extremo. O sea, hasta sacrificar la propia vida para hacer valer el mensaje de que lo mío es mío y con lo mío nadie se mete. Y que lo mío nadie me lo roba ni nadie me lo quita. Eso yo creo que es muy importante. Yo creo que eso es un testimonio ante la historia.
Lamentablemente ese testimonio, pues en ese caso se saldó con la pérdida de una vida, pero en la medida en la que esa pérdida no sea dejada en el olvido y que no sea en vano, pues será eso, será un gran testimonio ante la historia, de que hay gente que en este país sí luchó, como luego se vio que en las calles lucharon tantos venezolanos también, jóvenes fundamentalmente, que perdieron la vida asesinados frente a un régimen, bueno, que no le importaba. Y que ya en el año 2010 nosotros teníamos que ver que era dispuesto a llegar hasta ciertos límites, que hasta entonces se pensaba que ningún régimen iba a traspasar o un gobierno iba a traspasar en Venezuela. Bueno, a este señor lo dejaron morir. Y al día de hoy nosotros nos tenemos que preguntar cuál es la naturaleza de las relaciones económicas en Venezuela. O sea, hay plenas libertades económicas en Venezuela. La gente tiene derecho al disfrute completo de su propiedad. Vayamos a ver cuántas personas, por ejemplo, a lo largo de los años que tiene el chavismo en el poder, no han perdido apartamentos, casas, no les han robado impunemente, y estas personas no les ha quedado otra bueno, que quedarse callados, que echarse a un lado, que dar las cosas por perdidas. O sea, el caso de Franklin Brito no fue un caso, no es una isla, no es un oasis en medio del desierto, no es una cosa allí que fue aislada. Estamos hablando de que en este país, en más de 20 años de chavismo, pues la propiedad privada fue asaltada literalmente. ¿Cuántas invasiones no se siguen viendo en el centro de Caracas? ¿Cuántas invasiones no seguimos viendo nosotros en el interior del país? ¿Cuántos fundos, cuántas haciendas, cuántas fincas no vemos en el campo venezolano que incluso han sido tomadas por la guerrilla o por gente que está vinculada a la guerrilla colombiana? Y, y los legítimos propietarios no les ha quedado de otra que irse porque, bueno, es eso o entrar en una guerra encarnizada en que lo más probable es que los mate. O sea, eso es Venezuela durante el chavismo. Pero volviendo a lo de Franklin Brito, son 12 años, pues entonces, de la muerte de un mártir, porque literalmente es eso, que lamentablemente pues llevó al extremo, hasta el final, algo que pocos venezolanos lamentablemente hemos llevado hasta el final en los últimos 20 años, que es la defensa de lo que creemos, de lo que valoramos como correcto, de lo que asumimos que es el deber ser y de algo que es natural en la vida, que es defender lo que con tanto esfuerzo uno se ha ganado y lo que con tanto esfuerzo uno ha trabajado para tener. No es, no es que nos han regalado las cosas, es que nos las hemos sudado, muchos venezolanos. Y eso es lo que duele cuando usted lo roban, eso es lo que duele cuando usted le quitan lo que es suyo. Bueno, valga entonces esta introducción del programa del día de hoy para recordar a Franklin Brito, para recordar su testimonio de lucha ante la historia y para recordar sobre todo algo, que es una mentira el hecho de que los venezolanos no hemos luchado contra este régimen. Es una mentira el hecho de que todos los venezolanos son cómodos frente a lo que se vive en el país. Esto no fue ayer, esto fue hace 12 años. Y la primera huelga de hambre, creo, que hizo Franklin Brito no fue ni siquiera en el 2009, 2010, cuando falleció. En el 2005. Estamos hablando de gente que desde el comienzo veía que esto iba mal y alzaba su voz de protesta. Es gente que no se resignaba simplemente a tener un papel de espectador pasivo. De gente que decía, esto está mal y esto yo lo denuncio y yo lucho para que esto se corrija. Eso para que lo tengamos en cuenta. Nosotros vamos a ir al corte comercial rápidamente y a la vuelta de la pausa, como todos los martes, vamos a tener nuestra sección de presos políticos acá en Y Así Nos Va. Vamos a la pausa y ya venimos con más del programa. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos pueden seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Emirlendris Benítez es una venezolana de 40 y tantos años de edad que aparentemente no tiene filiaciones políticas, que un día de agosto de 2018 está trasladándose en un taxi hacia el estado Portuguesa, entiendo yo, tema de trabajo porque su esposo hacía traslados en taxi. La detiene una alcabala, termina detenida, y no obstante que termina detenida y que todavía sigue detenida, termina involucrada en toda esta película de el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro de agosto de 2018. Bueno, Emirlendris Benítez ha sido sentenciada recientemente a 30 años de cárcel por su presunta vinculación a el llamado magnicidio contra Nicolás Maduro. Para hablar de su caso tenemos hoy a su hermana, Melania Leal, con nosotros en la línea telefónica. Melania, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, Melania. Queríamos saber cómo esto que yo hago como un breve recuento de una persona que no tiene vinculaciones políticas, que estaba desplazándose porque entendemos que estaba haciendo un traslado de trabajo tipo taxi, termina detenida, involucrada en un supuesto intento de magnicidio y de paso le imponen 30 años de condena en medio de lo que han significado en el último mes quizá la imposición de las condenas por a todas las personas que estaban involucradas en el supuesto intento de magnicidio. Cuéntenos, Melania. Así es, como lo acaba de comentar, ella fue sentenciada el 4 de agosto. El juicio terminó aproximadamente como a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Y bueno, aquí estamos ya, el tribunal tiene más de 2 semanas sin despacho. A ella le mandaron a hacer hace un mes aproximadamente unos exámenes, el cual no se lo hemos podido realizar porque son costosos. Uh-huh. Y el día que tuvo la cita hace un mes, el 27 del mes pasado, estábamos esperando que la juez se trasladara hacia el hospital con una resonancia que ella tiene en su poder para que el médico la pudiera examinar con más facilidad, viendo la resonancia, y la juez nunca llegó con la resonancia. Ok, Melania, pero ¿cuál es el problema de salud que en este momento está presentando su hermana? Bueno, ella tiene un mioma en un ovario, tiene un quíster, tiene una hernia en la columna
Ok. Ella hace más de 10 años se inyectó los glúteos, ¿verdad? Ujú. Ella no sabía que se le habían colocado biopolímero. Claro. Ella la sacaron de emergencia al hospital militar y allí con los estudios que le hicieron fue que se dio cuenta. A raíz de las torturas, eso está migrando hacia su cuerpo, hacia las piernas, las rodillas, Claro. tiene los pies hinchados, el color de la piel. Melania, ¿y su hermana está detenida actualmente en qué cárcel? En el INO, en la cárcel de mujeres en Los Teques. La cárcel de mujeres. Ok. Ajá. Ahora, lo que yo no comprendo es cómo ella termina detenida en medio de este trance que yo estaba relatando. O sea, cómo ella tenía alguna manifestación política, tenía familiares militares, porque estamos hablando de una mujer que es una ciudadana civil, que Civil. entiendo se estaba desplazando y termina implicada en este caso. ¿Qué es lo que dicen para implicar a su hermana en este caso? Bueno, ella siempre cuando yo entraba en los juicios decía que la colocaron como autora de auto. Ujú. Ella estaba acompañando a su pareja porque el carro era de ella, no quería que se fuera solo en su carro, es su pareja en ese momento, Sí. y decidió acompañarlo para hacer la carrera a 2 personas que no conocían ninguno de los dos. Ok. Ellos iban a hacer Entonces, una carrera en el estado portuguesa, no, de Barquisimeto hacia Barinas. de Barquisimeto hacia Barinas, y estaban Sí. trasladándose, los agarra una alcabala, ellos no conocían, estaban simplemente haciendo un traslado. Exactamente, le Taxi. dice que se pararan hacia la derecha, que se estacionaran, el muchacho se estacionó porque no tenía nada que ocultar. Claro. Le pide su documentación a los 4 pasajeros, mi hermana y el muchacho le dieron su cédula de identidad Ujú. y ahí fueron apresados en ese momento. No sé cuánto tiempo duraron ahí exactamente y de allí lo trasladaron hacia Casa Caracas en un avión y se lo Ok. entregaron al DGCIN de Boleíta. A ver, si yo entiendo bien, Melania, la única prueba que hay entonces presentada en juicio contra su hermana es el traslado, porque ella no tenía en el vehículo iba algún tipo de armamento, algún papel que acreditara que había alguna, no sé, un contrato para asesinar a Maduro, algún tipo de cosas de esta, nada No, de eso. no tienen ningún elemento en contra de ella. Ok. De hecho, yo estuve cuando los funcionarios que la aprendieron en ese momento, los policías nacionales, dijeron, la juez le preguntó 3 veces a cada uno, porque creo que fueron 3 funcionarios que fueron al juicio, y los funcionarios le dijeron que no habían conseguido nada en la revisión corporal, ni cuando le hicieron el chequeo al carro tampoco. No habían Ok. conseguido nada de interés criminalístico. Nada. No había Nada. nada en el carro. Nada, absolutamente nada. El elemento probatorio de ellos es la carrera en sí mismo, o sea, el traslado que estaban haciendo. Sí, el Ese es único traslado, elemento. ajá. Y eso ha llevado a que este tribunal entonces diga que su hermana tiene que estar detenida por 30 años, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y todos los delitos que le... Terroristas, 7 a 8 delitos, algo así es la cosa, y terroristas, Claro. bueno, todos esos delitos que no recuerdo. Claro, Melania, ¿y qué le dicen los abogados? Ella tiene ahorita por lo menos acceso a la defensa para estar apelando esto. Los abogados Sí, qué le han dicho realmente sobre estamos el caso? esperando que la jueza que el comunicado, por decirlo así, de la sentencia para ellos poder irse a apelación. Ok. Pero como le dije hace rato que el tribunal tiene más de 2 semanas que no hay despacho, no tiene despacho. Su Y hermana, es preocupante pero la situación porque yo estoy esperando que la juez de despacho para poder darle los documentos porque falta atenciones médicas para mi hermana. Le han mandado 2 tratamientos y ella sigue igual con el mismo dolor, con las mismas, todo, sigue igual todo. claro. Su hermana está detenida en el INOF, esto es en los Altos Mirandinos, en Los Teques, ¿no? ¿Ustedes dónde están? ¿Ustedes son del interior del país o son de acá de Caracas? ¿Dónde están ubicados ustedes? No, mi familia, somos de Barquisimeto, pero yo tengo más de 15 años viviendo acá en Caracas, en el Ok, Junquito. entonces usted eventualmente puede ver a su hermana. ¿Cuándo fue la última vez que pudo visitarla? La visité hace una semana, hace como una semana. Al menos le han permitido la visita para que hable con ella eventualmente. Ya la he visto 2 veces después de la sentencia, la he visto 2 veces. ¿Qué le dice su hermana cuando usted conversa con ella? ¿Qué es lo último que le ha dicho, que a usted le haya marcado, que usted haya dicho, bueno, esto es lo que, qué cosa lo que me dijo mi hermana?
bueno, que es muy injusto lo que está sucediendo en su caso, Claro, siendo inocente y con tan gran magnitud esos 30 años es demasiado, estamos como que en el limbo. claro, Igual ella le cambió mucho la mirada, su mirada tiene otra, está muy deprimida. claro. Caramba, De hecho, el niño lo señora llevamos Melania hace una Leal, semana, su bebé, que ahora tiene ¿cómo? 9 años. Su bebé lo llevamos hace una semana. Lo llevé yo hace una Ah, semana a la visita, ok, que tenía aproximadamente como 2 años y medio, 3 años que no se veían. Y imagínense. se podrá imaginar cómo estuvo esa visita, porque el bebé no está al tanto de que su mamá está privada de libertad. Nosotros Claro, le decimos que ella está haciendo un curso y está trabajando allí. ok, claro, Y eso, bueno, mamá, que cuando vas a salir del trabajo, le decía llorando el niño, que porque sus primos sí pueden estar con su mamá, y él por qué no puede estar con su mamá, que le busque, le llamara a su jefa para hablar con ella y decirle que por favor, que ya no quiere que su mamá esté ahí, sino que esté en la casa con él. claro, lógicamente. Caramba. Señora Melania Leal, no me queda más que agradecerle por una parte y por la otra ponerle a disposición estos micrófonos de Radio Caracas Radio, si usted quiere dejar un mensaje final y reiterarle que nuestra tribuna sigue abierta para que en cualquier caso que usted quiera hacer una denuncia sobre el tema de su hermana, de que quiera comunicar algo, aquí está esta tribuna para que usted lo haga y tiene esta mano amiga para que en cualquier momento que usted así lo disponga, bueno, haga uso de ella. Entonces, bueno, no sé si quiere Muchísimas gracias. dejarnos un Bueno, le mensaje pido final. a las personas que nos escuchan, a todos los que están pendientes del caso, que por favor no se olviden del caso de mi hermana, que no se olviden, que no la tiren al abandono, que sigan apoyándonos así como lo han hecho. Y bueno, también para ver a ver si alguna persona que nos pueda ayudar para los exámenes que le mandaron a hacer, que hoy estuve Claro. averiguando y me salen los exámenes, todos los exámenes que le mandaron a hacer me salen $133 y de verdad no tenemos los recursos para mandárselos a hacer. Bueno, Melania, esta es la oportunidad. Si usted quiere dejar un número de contacto, aquí hay mucha gente que oye este programa y quizás puedan, bueno, solidarizarse con este caso. Si quiere dejar un número de contacto, perfectamente lo puede hacer al aire en este momento. Bueno, mi número de contacto es 0412-601-4364. 412-601-4334. No, 0412-601. Sí. 4364. Un 64. granito Ok. de arena, Claro. una mano Bueno, amiga cada uno. En la unión está la fuerza y bueno, les pido a eso a todos los que me escuchan, que no se olviden del caso de mi hermana. claro. Y muchísimas gracias a todos por estar pendientes y esperamos que se haga Bueno. justicia. Así esperamos que sea, señora Melania Leal. Le agradecemos muchísimo. Nosotros tenemos que ir al corte comercial. Ustedes lo han escuchado. Es Melania Leal, la hermana de la presa política Esmirlandris Benítez. Vamos a la pausa comercial y rapidito estamos de vuelta con más comentarios sobre este y otros asuntos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, ustedes lo han escuchado. Cada vez, bueno, que hemos abordado estos casos de
vinculados al tema del intento supuesto de magnicidio, uno es más duro que el otro, uno es más ilógico que el otro, uno involucra más dolor que el otro. Y así, pues como se llama este programa, y así nos va. Lamentablemente, los presos políticos no son solamente un asunto para rellenar titulares en los portales noticiosos, ¿no? Lamentablemente los presos políticos, cuando usted habla de ellos, no es hablar solamente de uno o dos, tres o cuatro presos políticos. Lamentablemente hay muchísimos presos políticos y detrás de cada historia de un preso político hay familia, hay hijos, hay esposos, hay esposas, hay madres, hay padres y hay, pues, en medio de todo ello, una historia de gran dolor, como la que vemos ahora. Ustedes lo han escuchado, estamos viendo de un juicio que se despachó, simplemente una sentencia, mejor dicho, que se despachó solamente a partir del elemento probatorio que constituía un traslado en automóvil que hacían dos personas, dos particulares, a otras dos personas. Y que por ese traslado en automóvil, pues, una ciudadana termina imputada con, como lo decía su hermana, 7, 8 delitos de terrorista para abajo. Y no solamente es que termine imputada con estos 7, 8 delitos, es que le imponen la pena máxima, porque para quienes no lo saben, 30 años de cárcel es la pena máxima en el sistema penitenciario venezolano. Hay personas en este país que han asesinado a 5, 10 personas y no han cumplido 30 años de cárcel. Hay delincuentes en el crimen reiterado en este país que no han cumplido 30 años de cárcel. Que de hecho, incluso, si es que les imponen los 30 años de cárcel cuando se trata de criminales, me imagino yo, reincidentes, y cuando la magnitud del delito es muy grande, hasta terminan saliendo en libertad antes de los 30 años por los beneficios procesales que da el sistema penitenciario venezolano, comportamiento, tal. Bueno, nosotros hemos sabido en este país de casos de presos políticos que nunca los olvidamos, como el de los policías de la extinta Policía Metropolitana, que les pusieron en algunos casos cerca de 20 años de cárcel, o sea, cerca a la pena máxima también. Y estos policías han cumplido en buena parte de los casos más de 16 o 17 años de cárcel y todavía siguen presos. O sea, estamos hablando de que para el régimen, no voy a decir ni siquiera un enemigo político, porque cuando usted revisa el caso de Esmilandris Benítez, usted ve que esta muchacha, esta señora de 40 y tantos años, esta mujer venezolana, no parece tener ni siquiera el interés de involucrarse en ninguna actividad política. Era una persona que estaba desempeñando una actividad comercial privada, que no tenía antecedentes de militancia política. Su hermana nos ha dicho que de hecho no los tenía, que no pertenecía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o sea, no era una militar, sino que era una civil, que no portaba armamento en el momento de su detención, que no portaba nada que llevase a pensar que estaba cometiendo un delito. Y sin embargo termina sentenciada con la pena máxima, como les he dicho, que se prescribe en este país, pues a los delitos más graves y a los criminales más criminales, por decirlo de algún modo, de este país. Eso es Venezuela, lamentablemente. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, donde nada más, en el caso del dron, hay cerca de 20 personas que han sido sentenciados a penas, que creo que la más baja que le dieron a alguien vinculado a este caso es de 3 o 4 años, hasta penas como esta, 30 años de prisión. La semana pasada hablábamos del caso de este señor que ha sido sentenciado a 20 años de prisión. El señor José Eloy Rivas. Otra persona que o sea, si usted tiene un razonamiento básico de la realidad, usted dice, pero que estamos hablando de un sexagenario. Estamos hablando de una persona que no tiene militancia en ningún partido político, es decir, ni siquiera es un opositor confeso del régimen. Estamos hablando de una persona que es detenida desempeñando una actividad comercial. Por cierto, lo mismo que esta mujer venezolana.
En el caso de ella, bueno, con un taxi. En el caso de él, con un comercio en el que se vendían celulares. Eso es Venezuela. Nosotros tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y a la vuelta seguimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, el día de hoy, creo que estamos al aire, ¿no? Sí, porque vi que me sonó raro el feedback. Miren, el día de hoy también ha sido particularmente curioso por la reaparición de Tarek El Aissami. ¿Cuánto tiempo que no salía Tarek El Aissami a la opinión pública? Mucho tiempo. Creo que la última vez que salió Tarek El Aissami a hacer unas declaraciones fue con un traje deportivo desde una cancha de básquet diciendo que pues tenía que someterse a un proceso quirúrgico y bueno, que iba a estar de reposo unos días, hasta ahorita, que lo estamos volviendo a ver. Y es porque Tarek El Aissami, que yo ni recordaba que es vicepresidente de Economía del régimen de Maduro, ha dicho hoy que van a pedir una orden de captura internacional contra Rafael Ramírez. Como ustedes saben, Rafael Ramírez fue ministro de Petróleo, fue presidente de PDVSA por más de 10 años en ambos casos. Y lo que dice Tarek El Aissami ahora es que se han percatado de que ha ocurrido un gigantesco robo del que Rafael Ramírez es responsable, por supuesto, dentro de PDVSA, y que en consecuencia pues lo van a mandar a apresar. Es curioso, ¿no? Porque Rafael Ramírez la semana pasada, por ejemplo, publicaba una especie de editorial donde le decía a Maduro que había traicionado el legado de Chávez, que estaba haciendo una purga en PDVSA, que había destruido PDVSA, que durante la gestión de él al frente de PDVSA todo lo que está ocurriendo no hubiese ocurrido, que él tuvo el récord de llevar a PDVSA a producir 3 millones de barriles petroleros, que Maduro ha dilapidado todo aquello.
que bueno, que Maduro es prácticamente el responsable único de la crisis que tiene Venezuela. Y ahí hay una gran mentira, ¿no? Porque Rafael Ramírez es, en parte, uno de los grandes responsables de que Venezuela esté como esté. Pero además, elude Rafael Ramírez el hecho de que Hugo Chávez es el principal responsable de que Venezuela esté como esté. Ahora, en esta guerra soterrada, por ratos abierta, por ratos más callada, por ratos más pública, que tiene el chavismo, es bien curioso el proceso que sufre cada uno de estos personajes, ¿no? Caídos en desgracia. Lo mismo pasó en su momento con Rodríguez Torres, que sigue preso, por cierto. Preso en uno entiendo yo, de los sitios que fue especialmente confeccionado, entre otras cosas, con su supervisión para poner allí presos a adversarios del régimen, que es la tumba, allí en la Plaza Venezuela. Es lo mismo que ocurrió en su momento con el difunto general Baduel, que también fue apresado y fue, bueno, prácticamente dejado morir en la cárcel por el régimen. Bueno, Rafael Ramírez, que se fue del país y que se llevó una maleta de plata atrás de sí, una o varias, yo creo que en efecto hace o hizo lo que dice la ISAMI. O sea, Rafael Ramírez debe haber producido el robo más grande que se ha producido en Venezuela en los últimos 60 años. Cuidado, y no de la época de la Guerra de Independencia. Porque es inexplicable que un país como este, que yo tanto he hablado sobre esto del petroestado, que produce petróleo y que exporta petróleo, que pasó de tener un barril que era de $30, de $40, a cobrar un barril petrolero en más de $100, en esa PDVSA en la que Rafael Ramírez se enorgullece, por cierto, de haber llevado la producción petrolera diaria de este país a cerca de 3 millones de barriles. Si ustedes hacen las cuentas, eso es mucho billete. Y si ustedes hacen las cuentas, el billete, así exista la banca electrónica, la banca por internet, en estos días no se puede ocultar. Y en algún lado tiene que estar todo ese dinero. Obviamente está en el bolsillo y está en los haberes y en las cuentas de muchos de estos burócratas de la nomenclatura chavista, pero en gran parte tiene que estar en los bolsillos de Rafael Ramírez. Ahora, el proceso con Rafael Ramírez es similar a la caída en desgracia que se da con todos estos personajes en este tipo de regímenes. Una vez que los tipos, pues, generalmente lo que pasa en estos regímenes es que cuando muere el fundador del régimen, en este caso Hugo Chávez, y entonces toca repartirse el botín o toca repartirse lo que fue el régimen y constituir la transición, entonces empieza el pugilato por ver quién es el que se va a quedar con el proceso de liderazgo de la transición, ¿no? En este caso fue Maduro. Pero allí empieza un proceso en el que además los que aspiran colateralmente a liderizar ese proceso, pues van a entrar en disputa con el que efectivamente termina quedándose con la jefatura del mismo, ¿no? Eso siempre va a pasar. Pero además, cuando estos procesos son revolucionarios, son como este, son de corte de extrema izquierda, usted va a ver que las purgas son, pues, antológicas. Yo creo que el mejor ejemplo de todo esto es la propia Cuba, ¿no? Lo que ocurrió con Ochoa, lo que ocurrió con los de La Guardia, lo que ocurrió con tantos supuestos aspirantes a suceder en la jefatura a Fidel Castro, o por lo menos conectados con los supuestos sucesores de Fidel Castro, que nunca se materializaron, y luego en épocas más recientes, todo lo que tuvo que ver con el apuntalamiento de las nuevas generaciones, ¿no? Dentro del Partido Comunista Cubano, de Felipe Pérez Roque, de Laje, y otros tantos más, de varios, que se decía que iban a ser los sucesores de Fidel Castro, y que incluso se vendían como eso, y luego terminaron en el basurero de la historia. Terminaron pues o en un rincón, o en Miami, o en algún otro país del mundo, pues tuvieron que irse de Cuba, porque si no los iban a matar o los iban a poner preso. Es el caso de Ramírez, por cierto. Entonces, siempre curioso el hecho de cómo este famoso dicho de que la revolución se traga a sus hijos, pues siempre es verdad. Esto parecía casi que una escena de una película de Woody Allen, ¿no? El caminar de
Tarek El Aizami con una carpetica o con un cuadernito que tiene una tapa, tenía el que salió caminando así con el cuadernito, y entonces con una tapa que dice casos de corrupción de Rafael Ramírez y otros. La cosa da hasta risa si no fuese porque es la historia realmente el desfalco de un país. La cosa es tragicómica en realidad. La cosa es absolutamente pues propia de este tipo de procesos revolucionarios. Bueno, y que al final de cuentas todo esto es una estafa, ¿no? Pero es matarse a cuchillo por la revolución. Y por cierto, bien curiosa, por demás está decirlo, la reaparición de Tarek El Aizami, que tenía rato guardado. Yo voy a leer algunos mensajes de ustedes que están llegando a través de nuestro chat en YouTube, y si da chance, porque nos quedan algunos minutos todavía, bueno, alguna llamada, 4829750, 4829750, aunque creo que ya estamos medio justos del tiempo, pero bueno, ya lo veremos. Si pueda para pasar una o dos llamadas, estaría bien. Vamos a leer los mensajes. Daniel Sánchez, saludos. Esta situación es la que los políticos, artistas, influencers de Venezuela no quieren ver, y mucho menos hablar de ella. Prácticamente no existen presos políticos para ellos. Robert Pacheco, pero el régimen, los delincuentes son buenandros, y los que ellos consideran atentan contra su poder, a esos les aplican todo el peso de la ley. Saludos a Tamaris López, como siempre, pendiente, a Iris Muchacho, a Evelyn Orellana, a Naika Díaz, que dice prisión perpetua para estos CDMs. Se refiere a quienes ustedes ya saben. María Maxey, saludos también. A Ingrid Ramírez, a Betty Soto, dice por acá Iris Muchacho que hay algún problema con el audio. Bueno, por favor, vamos a colaborar todo, entonces vamos a tratar de darle volumen al audio allí, Iris, porque nosotros de verdad que en la emisora hacemos lo que podemos. Tamaris López dice, miren, sí, yo creo que el viernes es el día que yo voy a estar fuera, ya estoy prácticamente terminando de agendar el tema de la operación, el Acordal, y Daniel va a estar, entiendo yo, de vuelta, vamos a ver si mañana o pasado. Entonces vamos a ver si ese es el día en que regresa Daniel. María Maxey dice, unos se declararon chavistas originarios y no fueron colocados en cargos, y otros se cuadraron con Maduro, de los que en este caso están protestando, ¿no? Que dicen que ellos pertenecen al chavismo originario y que que esto no es chavismo originario. Judith Rivero dice, Ramírez es un cara de tabla, absolutamente. Porque ustedes saben cuál es el gran problema en todo esto, ¿no? A la muerte de Chávez hay básicamente, o sea, hay muchos más, porque claro, el poder en Miraflores tiene dolientes, pero a granel. Todo el mundo, aquí en Venezuela, el que nace quiere ser presidente, eso es así. Pero las tres grandes vertientes, podríamos incorporar, no sé si una cuarta, pero ya sería después, pero las tres grandes vertientes que piensan, o los vertientes no, porque hay unos que no representan corrientes realmente, sino que simplemente eran ellos, que creen que pueden quedarse con el poder después de que Chávez no está, son Maduro, Cabello y Rafael Ramírez. Rafael Ramírez pensaba que él podía ser presidente de Venezuela. Ese es el gran problema. De hecho, si ustedes tienen buena memoria, recordarán que lo primero que hace Maduro al llegar al poder es desenchufar a Ramírez, pero Ramírez no se va inmediatamente del país. Ramírez no es perseguido de primera, o por lo menos no abiertamente. A Ramírez le dan un cargo donde lo ponen de embajador de Venezuela en la ONU, creo que fue, y lo mandan a Nueva York, o sea, lo sacan del país, porque saben que fuera del país tiene una capacidad de operar limitada. A Diosdado Cabello lo tiran hacia la Asamblea. Diosdado Cabello termina siendo el presidente de la Asamblea. Y luego, bueno, lo ponen, creo que fue en la Constituyente, fue un ratico en la Constituyente, pero ahí también estuvo Delcy Rodríguez. Pero el caso es que esas eran las tres figuras que en teoría estaban llamadas a suceder a Chávez. O era Maduro, o era Diosdado, o era Rafael Ramírez. ¿Por qué? Maduro porque era el hombre de Cuba. Diosdado Cabello porque era el que tenía dentro del mundo civil un ala militar propia. Y para tener, digámoslo así, pegada dentro del chavismo, tú tienes que manejar militares. Diosdado era el que dentro de los tres civiles manejaba más militares. De entrada, luego Maduro conformó, apalancándose en Padrino López, que bueno, se podría decir que es como un mundo en sí mismo. Maduro logró
crear un entramado de militares que no eran diosdadistas, sino que son o de otras vertientes o que le responden a él. Pero eso no lo tenía Maduro. Maduro llega, pues bueno, claro, pues Chávez dice todo el discurso, pero realmente Maduro es el hombre de La Habana, ¿sí? Dentro de todo esto. Es el que está apadrinado por el castrismo. Y quizá por algunos otros factores. Habría que revisar en detalle el tema de la relación con Rusia, la relación con Irán, la relación con China. Pero era eso. Además, recuerden el roce que Maduro había tenido internacionalmente, porque Maduro había sido embajador. Maduro había tenido el cargo de embajador antes de ser vicepresidente. Entonces estamos hablando de que esas eran las vertientes, Diosdado porque tenía sector militar propio, y Rafael Ramírez, que no tenía nada dentro de los militares, ni tenía nada dentro del tema de los apoyos internacionales, pero tenía un elemento, que Rafael Ramírez tenía PDVSA. Rafael Ramírez se adjudicaba para sí la potestad de ser el sucesor de Chávez porque manejaba la caja de las finanzas del chavismo, que es como una caja negra, no, porque, o sea, la caja roja literalmente. O sea, era cómo ver y cómo mover toda aquella maquinaria que había funcionado por años para financiar el aparato, ni siquiera del Estado, el aparato chavista para sostenerse en el poder. Eso lo hizo Rafael Ramírez. Entonces, él decía, si yo he manejado esto durante tantos años, ¿por qué yo me voy a quedar fuera de la carrera para ser presidente? Y probablemente, pues, toda la fortuna que acumuló durante esos más de 10 años dentro de PDVSA. Entonces, esas eran las tres grandes vertientes. Luego quedó Maduro. Pero ese es el problema con Ramírez, que Ramírez desde allá viene dando cosas. Nosotros se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Creo que al final no tuvimos llamadas, pero no importa, el cariño es el mismo. Y tendremos entonces que esperar hasta mañana, cuando estaremos de vuelta en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.